Hola hermanos, muy buen día a todos ustedes, los saluda Fernando Duarte, laico católico, y les doy nuevamente la bienvenida a este su canal Apologética Católica. El día de hoy les traigo un tema muy importante, muy extenso y también muy polémico. Se trata precisamente del canon bíblico. Es un tema muy importante para nosotros los cristianos y precisamente necesario para poder abordar lo que es la historia de la Biblia, conocer sus orígenes. Es por ello que los invito a que observen el video en su totalidad. Fueron poco más de 4 meses de un proceso de investigación juicioso. Entiendo que algunos dirán que es muy poco tiempo, pero precisamente dediqué todo ese tiempo para recopilar la mayor información posible y poder llevársela de manera resumida a todos ustedes en este video, precisamente para que lo puedan entender. Antes de empezar, los invito que si este video es de su agrado, se suscriban y me ayuden a compartirlo para que este mensaje llegue a muchas más personas. A todos ustedes, nuevamente, les doy la bienvenida y damos entonces inicio a este apasionante tema, la historia de la Biblia. Bueno, para conocer la historia de la Biblia cristiana católica, tenemos que entender que la Biblia, o el término Biblia, viene del latín biblia, y a su vez del griego biblia, que significa libros. Es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Analicemos la etimología de la palabra Biblia. La palabra Biblia procede a través del latín biblia, de la expresión griega ta biblia ta agia, que traduce los libros sagrados, acuñada por primera vez en el deuterocanónico Primera de Macabeos capítulo 12 versículos del 9 al 10, donde Biblia es el plural de biblión, que traduce papiro o rollo y por extensión libro. Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad Biblios, importante mercado de papiros de la antigüedad. Dicha expresión fue empleada por los hebreos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, para referirse a lo que hoy llamamos Tanaj o Antiguo Testamento. Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento, así como los evangelios y las cartas apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento. Por entonces ya era común utilizar únicamente el primer sintagma, ta Biblia, a manera de título. Bueno, ahora vamos a entender de dónde viene la historia precisamente de la Biblia cristiana católica. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar lo que actualmente llamamos Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de más de 1000 años, entre el 1400 a.C. y el 100 después de Cristo. La Sagrada Biblia actual tiene un total de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos, el pueblo judío, identifica su propia recopilación de libros denominados como Tanaj o Biblia hebrea, con solo 24 libros, dado que para ellos la denominación Antiguo Testamento carece de sentido y no es aceptada, precisamente al no aceptar la validez del Nuevo Testamento y no considerar a Jesucristo como el Mesías. Ellos difieren de los cristianos, dado que lo que nosotros llamamos antigua ley, ellos la consideran como la ley corriente, actual, vigente, y se encuentran a la espera de la llegada de su Mesías. Nosotros los cristianos diferenciamos esta situación en nuestro Antiguo Testamento, denominando como protocanónicos lo que los judíos denominan el Tanaj, y deuterocanónicos a los 7 libros rechazados por el judaísmo rabínico,
Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirácida, y Baruc, lo que explicaré más adelante. Los protocanónicos fueron escritos en hebreo y arameo, y los deuterocanónicos en griego inicialmente, dado que se ha podido comprobar que existieron versiones en hebreo y arameo, lo que también explicaré más adelante. Estos 46 libros constituyen lo que se conoce como la Septuaginta, también llamada la traducción de los 70, que es la recopilación y traducción de las escrituras al griego. El Nuevo Testamento muestra la vida y muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné, las cartas apostólicas y los evangelios, a excepción del Evangelio de San Mateo, que ya se ha podido establecer que el original fue escrito en arameo. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70 o Septuaginta, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, aproximadamente en el siglo III a.C. La forma deuterocanónico significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa primer canon. Sin embargo, el primer canon en orden cronológico sería el de Alejandría, que es el que denominamos Septuaginta. El análisis de la etimología de la palabra deuterocanónico lo explicaré más adelante, así como la lista total de los 14 libros deuterocanónicos, 7 para el Antiguo Testamento y 7 para el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir a los orígenes. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., en una estratégica región portuaria al norte de Egipto, y se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. Alejandro Magno era considerado un libertador por los judíos, puesto que los liberó del yugo de los persas, quedando Israel como reino o estado independiente. Este episodio histórico es conmemorado por los judíos con la celebración de Hanukkah. Por esta razón, muchos judíos migraron a Alejandría, donde ya existían unos 50.000 judíos en una población total de 500.000 habitantes, más o menos al siglo II a.C. Una cifra importante teniendo en cuenta que equivalía al 10% de la población total. La diáspora judía egipcia, a diferencia de las otras diásporas helenísticas, fue por elección y no por imposición. Como se puede leer en los libros de Primera y Segunda de Macabeos, que son libros deuterocanónicos, Hanukkah conmemora también la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos de la dinastía de Seleuco, quienes, posterior a la muerte de Alejandro Magno, pretendieron hacerse con el dominio de la región. A principios del siglo I a.C. tiene lugar la diáspora helenística. A partir de entonces, gran parte de los judíos, especialmente los que vivían en Egipto, Cirenaica y Siria, comenzaron a usar el griego para entenderse entre ellos y también en las sinagogas. De este modo comenzó a hacerse distinción entre los judíos helenísticos o helenizados y los hebreos o judaizantes, que fueron aquellos que se opusieron a la influencia griega. San Lucas escribió sobre este tópico en los Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 1 y capítulo 11 versículo 20. ¿De dónde viene la traducción de los 70? Lo que conocemos como el primer canon, que históricamente se conoce como la Septuaginta o traducción de los 70, es precisamente donde se establece un listado de libros de inspiración divina, evento que se realizó en Alejandría, definiendo la canonización de los textos. La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara, o también norma o medida. Precisamente esto es una palabra de origen griego. Según cuenta la leyenda judía, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no se trata de una leyenda cristiana, es una leyenda judía. Los judíos de la diáspora, al cabo de varias generaciones, conocían el hebreo solo como una lengua litúrgica
y más sentían la necesidad de poseer en su lengua cotidiana, es decir, el griego, los tesoros de la literatura judaica, entrañablemente religiosa, comenzando con los libros protocanónicos y siguiendo con los demás libros que la tradición tenía por sagrados, entre los cuales se encontraban los denominados deuterocanónicos, que según la historia y la religión de su pueblo, todos los libros protocanónicos y deuterocanónicos estaban indisolublemente vinculados. Este anhelo fue el origen y la motivación para la versión Septuaginta. En general, se piensa que la traducción de los 70 habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la diáspora y que se comunicaban en la lengua griega común, es decir, el griego koiné, ya que en aquella época residía en Alejandría una muy nutrida y numerosa comunidad de inmigrantes hebreos. Esta versión de los 70 fue traducida directamente de los textos originales más antiguos del hebreo y arameo, mucho más antiguos y primitivos de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea. Esto lo explicaré más adelante. La versión Septuaginta se realizó entre el siglo III y II a.C. Según cuenta la leyenda judía, los judíos helenizados en Alejandría expresaron la necesidad de traducir las escrituras de los judíos al griego. El rey Ptolomeo II dio la orden y enviaron un emisario a Jerusalén y pidieron al sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar, su aval y apoyo para la traducción. Este sumo sacerdote judío autorizó y envió a Alejandría 72 sabios judíos traductores, 6 por cada tribu de Israel. Haciendo un sorteo, redondearon la cifra y dejando 70 sabios judíos, de ahí precisamente el nombre de Septuaginta, siendo esto para ellos una cifra perfecta, un número divino que para la traducción de los judíos es una cifra que se relaciona con Dios. Entonces, 72 es un múltiplo del número de las tribus de Israel, y 70 de las naciones de los hebreos descendientes de Noé, y 70 ancianos de Israel que visitan a Dios con Moisés en la ceremonia del pacto. Esto se puede leer en Éxodo capítulo 24 de los versículos del 1 al 9. Estos 70 sabios judíos fueron aislados en la isla de Faro, separados en celdas, solos o por pareja según cuentan las versiones, y después de 72 días que duró la traducción, se sentaron y cotejaron las traducciones y, milagro, todas eran idénticas, como lo describe la carta de Aristeo a Filócrates. No solo los traductores, sino también el pueblo judío helenizado verificaron la traducción comparando el texto hebreo con el griego, quedando deslumbrados con la precisión de la traducción, como una inspiración divina, perfecta, determinando que no se debía hacer otra traducción, ni añadir o cambiar una letra, creciendo la leyenda entre los judíos que los traductores eran como profetas al dictado de un apuntador invisible. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega. Esta versión constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no vienen del Tanakh, sino que provienen de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Esta versión fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanakh, o comúnmente llamado Biblia hebrea. Ahora vamos a ver de dónde viene el canon palestinense o el canon hebreo. Para ello debemos partir de un punto. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron totalmente el templo de Jerusalén al mando del emperador Tito. Esto fue el cumplimiento de una de las profecías de Jesucristo realizadas en Marcos capítulo 13 versículos del 1 al 2. El judaísmo ortodoxo, encabezado por los fariseos, huyeron y se reunieron en la ciudad de Yabnia. Los sabios rabinos fundaron una escuela denominada Alajá para el estudio del derecho religioso judío.
donde también se instaló el Sanedrín. Esta escuela es fundada por el rabino Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, el anciano, que fue un eminente rabino y maestro judío, considerado jefe de la secta de los fariseos y fundador de la escuela que llevaba su nombre, en la que enseñaba que la fe solo se debía a las escrituras. ¿Se les hace conocida esta afirmación? La escuela de Zakkai supervisó el inicio del judaísmo rabínico y la escritura de la Mishnah, que es la primera redacción de la ley oral. Esta finalizó su compilación aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Y también el texto fundacional del Talmud de los judíos rabínicos que conocemos el día de hoy. Estos judíos de la secta de los fariseos que rechazaron a Jesucristo como el Mesías, también en una práctica de aquel tiempo, donde este nuevo judaísmo rabínico buscaba diferenciarse del naciente cristianismo, escribieron y añadieron a las 18 bendiciones de los judíos que solían rezar cada día la desafortunada jaculatoria conocida como Birkat Haminin, que traduciéndolo significa maldición de los herejes. Con esta oración rechazaban a los heterodoxos que ponían en peligro la unidad del nuevo judaísmo rabínico y también a los judeocristianos que acabaron abandonando las sinagogas porque no habrían aceptado maldecirse a sí mismos al recitarla. Estos judíos fariseos discutieron en Yavnia la canonicidad de los libros que constituirían lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea, entre los que estaban Cantar de los Cantares, Sabiduría, Esther y Eclesiastés. Cabe señalar que el libro de Sabiduría se encuentra aceptado como inspirado por los judíos en el Talmud hacia el año 400 después de Cristo, cuando se finalizó su redacción. Finalmente, validaron solo lo que conocemos como los protocanónicos y rechazaron lo que denominamos los deuterocanónicos. Esto disminuyó las conversiones en masa de judíos al cristianismo y los ayudó a diferenciarse de los helenistas y cristianos. Estos judíos fariseos definieron los requisitos para determinar que un texto se consideraba sagrado. Primero, que hubiera una copia del libro en cuestión que se supiera que fue escrito antes del año 300 a.C. Segundo, que dicha copia estuviera escrita en hebreo o cuanto menos en arameo. No se aceptaba el griego, que era considerada la lengua y cultura invasora. Y tercero, que tuviera un mensaje considerado como inspirado o dirigido al pueblo de Dios, con lo que también algunos libros que cumplían las dos características anteriores tuvieron que salir del canon. Bueno, ya llegamos a lo que es el Concilio de Roma. Para entender el origen del canon bíblico debemos entender que en los primeros años del cristianismo, dadas las distancias y falta de comunicación entre las iglesias, existía el uso de evangelios y libros, muchos en común y unos pocos que se diferenciaban de una comunidad a otra. San Atanasio, obispo de Alejandría, se refirió a este problema en enero 7 del 367 después de Cristo, cuando escribió su carta pascual anual a sus iglesias. Fue una carta que marcó un punto de referencia porque contenía la misma lista de 27 libros del Nuevo Testamento que se encuentra hoy en nuestras Biblias. Hasta donde sabemos, Atanasio fue el primer líder cristiano que propuso una lista de los libros del Nuevo Testamento exactamente como la conocemos el día de hoy. Fue en el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica junto al Papa San Dámaso I instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70 o la Septuaginta. El Papa San Dámaso I confió la recopilación de la Biblia y traducirla a San Jerónimo. Entonces, Jerónimo descubrió su verdadera vocación con la que podía servir a Dios, la de filólogo. La traducción de los libros sagrados que circulaba en ese tiempo en Occidente era la llamada actualmente Vetus Latina, que no era una compilación, sino traducciones de libros y evangelios utilizados por la Iglesia que fueron traducidos al latín de uso litúrgico de manera individual. Esta traducción tenía muchas variantes, imperfecciones del lenguaje e imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo
que escribía con gran elegancia latín, tradujo a este idioma toda la Biblia. En la traducción llamada Vulgata, traducción directa de los manuscritos hebreos y griegos, tomando como base fundamental la Septuaginta, siendo esta la Biblia final y consolidada con los 73 libros que conocemos hoy en día. Se excluyeron algunos libros anexos que estaban presentes en la Septuaginta por consejo de San Jerónimo, entre los cuales están el libro tercero y cuarto de los Macabeos, los libros tercero y cuarto de Esdras, el libro de Enoc, el libro de Jubileos y el libro segundo, tercero y cuarto de Baruch. Este es el canon que rige hoy en día en la Iglesia Católica. Posteriormente, los concilios regionales tercero de Hipona del 393, tercero de Cartago del 397 y cuarto de Cartago del 419, en los cuales participó San Agustín, ratificaron definitivamente dicho canon. El Concilio de Trento de 1545 declaró como dogma el canon de la Iglesia Católica como respuesta a las dudas sembradas por los protestantes sobre el canon bíblico definido en Roma en el 382 y que incluía los libros deuterocanónicos. Vamos a ver qué tiene que ver la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos del Mar Muerto, también denominados rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas de Qumran, en la provincia de Cisjordania, estado de Palestina, a orillas del Mar Muerto. Si podemos ver en la imagen, aquí vemos un fragmento del libro de Isaías encontrado en ese lugar. Lo más importante del hallazgo es la antigüedad de los manuscritos, dado que se trata de un total de 972 manuscritos encontrados y recuperados por primera vez entre los años 1946 y hasta el año 1956, que en su mayoría datan de entre los años 250 a.C. al 66 después de Cristo. Esto los ubica entre los textos más antiguos del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico disponibles en lengua hebrea, y también permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. Se cree que los ocultaron los esenios, que era una de las sectas judías de la época, para preservarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. Una de las teorías que nuestros hermanos separados invocan es que, dadas las razones de exclusión por idioma de escritura de los textos griegos hecha por los judíos rabínicos, abarca de igual manera la versión Septuaginta y por consiguiente a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Y todo ello porque están escritos en griego y en ese momento se creía que no contaban con versiones en hebreo y arameo. Dicha teoría fue desbaratada completamente con el hallazgo en 1946 de los manuscritos del Mar Muerto, y no solo eso, sino también pudo establecerse que la Septuaginta es la versión de las Sagradas Escrituras más primitiva y fiel a los textos originales. Por lo tanto, a partir de los descubrimientos del Qumran, los estudiosos finalmente tuvieron a su alcance los rollos manuscritos del Mar Muerto, y pudieron darse cuenta de que las variaciones propias de la Septuaginta se hallaban reflejadas también en manuscritos hebreos y arameos mucho más antiguos que las formas actuales del Tanaj judío, las cuales se derivan del texto masorético que data de los siglos VI al X de la era cristiana. Una lectura atenta de los códices griegos revela que los textos asentados en la Septuaginta representan fielmente, con certeza total, textos en estado primitivo, carente de un estilo pulido y acabado, mucho más primario y primigenio que el actual texto hebreo-arameo masorético, bastante más pulido y editado en el curso de los siglos posteriores. Y tales diferencias se perciben de un modo sumamente especial en los libros que presentan variaciones consistentes en el orden de versos, ideas inacabadas o faltas de pulido, presentes en la versión Septuaginta de los libros de Samuel, Reyes, Esther, Job, Proverbios, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Daniel. El actual texto hebreo-arameo masorético refleja numerosas correcciones en términos de estilo
que incluyen variaciones en el orden de numerosos versos y pasajes, y redondeo de ideas que no habían sido asentadas de forma digerida, correcta o elegante en los antiguos textos hebreos y arameos premasoréticos, de donde fue tomada de forma más temprana la versión Septuaginta. Esto se resume en que la actual Tanaj de los judíos tiene correcciones y variaciones que indican alteraciones modernas, y que la versión Septuaginta, en comparación con el Tanaj, conserva los textos en una versión original y sin modificaciones o correcciones. Si podemos ver la tabla, aquí vemos que en los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto se encontraron 2 libros de los deuterocanónicos en versiones hebreo y arameo, que es el libro de Tobías, ¿sí? Se encontró la copia más conservada de Tobías en arameo, y en hebreo 2 fragmentos. El libro de Sirácida o el mismo Eclesiástico, se encontraron restos del capítulo 6 en hebreo, y también se encontraron el capítulo 3 de los versículos 1 al 16 en versión hebrea. Esto quiere decir que la Biblia Septuaginta tenía versiones en arameo, así como los libros deuterocanónicos, lo que confirma que los cristianos primitivos hacían uso de la Septuaginta para la predicación del Evangelio. Bueno, ¿y cuál fue la primera Biblia? La primera Biblia es la Vulgata Latina, que es una traducción de los textos originales del hebreo y griegos al latín, realizada a finales del siglo IV, más o menos en el año 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Dámaso I 2 años antes de su muerte. La versión toma su nombre de la frase Vulgata Editio, que traduce edición divulgada, y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba perfectamente. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. El Papa Dámaso había instruido a Jerónimo a ser conservador en su revisión de los viejos evangelios latinos. En el Concilio de Roma del 382, el Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía una lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo que utilizara este canon y escribiera una nueva traducción de la Biblia, que incluyera un Antiguo Testamento que contuviese los 46 libros que estaban en la Septuaginta y el Nuevo Testamento con sus 27 libros, a fin de acabar con las diferencias que había con la versión de las Escrituras que circulaban en Occidente, que era lo que llamaban la Vetus Latina. Es posible ver la obediencia de San Jerónimo a este mandato de la preservación en la Vetus Latina de la variante del vocabulario latino para los mismos términos griegos. La comparación de los textos del Evangelio de Jerónimo con los de los antiguos textos latinos sugiere que su revisión se centró sustancialmente en redactar su fraseología occidental ampliada de acuerdo a los textos griegos de los mejores testigos tempranos bizantinos y alejandrinos. San Jerónimo utilizó la Septuaginta proveniente de Alejandría para la traducción, pero también se apoyó en los manuscritos en hebreo para detallar algunos pasajes, dado que incluso se mudó a vivir a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma hebreo. Esto se puede observar en varios de los prefacios que Jerónimo da a los libros del Antiguo Testamento, donde menciona a sus críticos. En su prefacio de Job, él asegura a sus críticos que no pretende menospreciar la Septuaginta, sino solamente extraer del hebreo lo que él considera difícil de comprender. Es por esta razón que se considera a San Jerónimo como el padre de la exégesis bíblica, por su análisis en la traducción basándose en 2 fuentes del Antiguo Testamento, la griega y la hebrea, lo que se conoce como filología, que es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más fiel posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace.
Bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir deuterocanónico. La palabra deuterocanónico viene del griego defterocanónica, que se divide en deuteros, que traduce segundo o posterior, y canónicos, que traduce perteneciente a una regla o canon. Estos términos protocanónico y deuterocanónico no se usaron sino hasta el siglo XVI y fueron acuñados hacia el año 1556 por Sisto de Siena, que era un teólogo católico converso de origen judío. Él usaba estos términos para referirse a los libros del llamado canon palestinense o Tanaj, por considerarlo, entre comillas, una primera norma, y a los textos propios del llamado canon alejandrino de la Biblia griega, por considerarlo una segunda regla, como se usa el Deuteronomio, que traduce segunda ley. Esta manera de referirse de manera diferenciada a los textos del Antiguo Testamento se hizo tan popular entre católicos y no católicos que se convirtió en la norma hasta el día de hoy. Los libros deuterocanónicos son libros que en un inicio del concilio de la Iglesia existían dudas en algunas de las comunidades cristianas primitivas sobre su inspiración. Dado que el trabajo de San Jerónimo fue, aparte de realizar la traducción de las escrituras al latín de lo que conocemos hoy como la Vulgata Latina, realizó un proceso de recolección de las escrituras utilizadas por todos los cristianos en la época, dado que dichos libros se encontraban separados y su uso litúrgico y eclesial variaban entre las diversas comunidades cristianas primitivas. De ahí el por qué los apóstoles, incluso Pablo, decidieron, inspirados por el Espíritu Santo, escribir los evangelios y las cartas paulinas respectivamente. El proceso de canonicidad, que inició con el Papa San Dámaso I en el año 382, donde fue que se estableció el listado de los libros que conformarían la Biblia y serían incluidos en la traducción al idioma del latín, que era para esos tiempos la lengua que más se hablaba, dado que el griego koiné, en que fue escrito el Nuevo Testamento y componía la traducción de la Septuaginta, entró en desuso. Posterior al Concilio de Roma, como ya vimos anteriormente, se realizaron paquetes de revisión de estos libros que fueron incluidos inicialmente y de los cuales existían dudas por algunas comunidades sobre su inspiración. En total fueron 14 libros, 7 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Estas dudas fueron disipadas finalmente, confirmando el canon fijado en el año 382 en los concilios de Hipona en 393 y Cartago del 397. Por lo anterior, es muy importante que los católicos entendamos que las decisiones que se toman al interior de la Iglesia son conciliares. ¿Qué quiere decir esto? Que son precisamente reuniones plenarias de las autoridades de la Iglesia de las diferentes comunidades que la componen, y todo ello para buscar consensos bajo la inspiración del Espíritu Santo frente a temas de gran relevancia doctrinal, tal como sucedió en Jerusalén entre el año 49 y 50. Eso lo describen en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. En ese capítulo se describe que se realizó el primer concilio por las divisiones que se estaban dando dentro de la comunidad cristiana primitiva, a la exigencia de los cristianos judíos conversos frente a la circuncisión de los gentiles que abrazaban la fe en Jesucristo. Finalmente, llegando al consenso por parte de las autoridades de la iglesia primitiva en cabeza de Pedro, definieron que no era necesaria la circuncisión y dicha decisión fue aceptada y cobijada por toda la iglesia. El listado de los 14 libros deuterocanónicos son Libro de Tobías o Tobit, Libro de Judit, Libro de Sabiduría, Libro de Eclesiástico o Sirácida, Libro de Baruch y los libros Primera y Segunda de Macabeos. Estos para el Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento los libros deuterocanónicos son Epístola de Hebreos y Santiago, Segunda y Tercera Epístola de Juan, Segunda Epístola de Pedro, Epístola de Judas y el libro de Apocalipsis. Conocer la historia y cuáles son realmente los libros deuterocanónicos nos llevan a entender que las razones expuestas por nuestros hermanos separados son equivocadas
generan confusión y carecen de soporte histórico y bíblico. Ahora vamos a ver si los judíos eran una comunidad uniforme como tal. Entre los diversos grupos judíos habían algunos que por sus particularidades doctrinales y de acción merecen la denominación de sectas. Todas eran igualmente judías porque salvaguardaban el contenido fundamental de la creencia y la práctica del judaísmo, pero sus diferencias eran profundas. Su irreductibilidad evidente, su presencia en el pueblo muy visible y la influencia considerable. Es por eso que el judaísmo entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo se encontraba dividido en facciones antagónicas. Las principales fueron los fariseos, los saduceos, los celotes y otros menos numerosos como los esenios. Es importante tener en cuenta que en la Biblia se nos habla de las tres primeras sectas, los fariseos, los saduceos y los celotes. Los saduceos y los fariseos eran dos modalidades del judaísmo oficial, la sacerdotal y la sinagogal, es decir, la del templo y la de la ley. Los saduceos pretendían una vinculación directa a Sadoc, el sumo sacerdote a quien David pusiera al frente del templo de Yahvé. Eran una derivación del sacerdocio sadocita el que ellos consideraban como legítimo. Al igual que habían sido conformistas con los dominadores helenísticos, lo eran también con los romanos. Ellos dominaban el Sanedrín y los sacerdocios, y tenían la responsabilidad del culto a Yahvé en el templo de Jerusalén. Su más destacada peculiaridad doctrinal era el rechazo del más allá, y consecuentemente el de la resurrección. Esta secta judía solo aceptaba el Pentateuco como escritura inspirada, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los fariseos, por su parte, eran hombres dedicados al estudio e interpretación de la ley, que respetaban más en la letra que en el espíritu. Desarrollaron una riquísima casuística desde la que se desprendían pautas para la observancia. Eran enemigos de los romanos, de la misma forma que rechazaron con anterioridad las imposiciones helenizantes. Es por ello que no aceptaban los libros que ellos consideraban producto de la helenización de la cultura griega, solo considerando inspirados los libros que el día de hoy conocemos como la Tanaj o Biblia hebrea. También consideraban parte de la inspiración la ley oral, que luego fue plasmada en la que hoy llamamos la Mishnah. Controlaban la religiosidad de las sinagogas y las escuelas rabínicas tanto elementales como superiores. Los celotas, por su parte, traducían sus vivencias judías en un nacionalismo antirromano violento, más cargado de política que de religiosidad. Se ha establecido históricamente que esta secta consideraba como inspirada la colección de los libros de la Septuaginta. Los esenios eran una secta hiperpurista, tal vez heredada de los hashidín intransigentes del periodo helenístico, descontenta y segregada. Hacían vida cenobítica, es decir, vivían en comunidad, a las puertas del desierto, y los hombres practicaban el celibato toda la vida, aunque una parte de los esenios permitía el matrimonio, pero exigiendo la monogamia estricta. Creían que el templo de Jerusalén estaba mancillado por un sacerdocio indigno y se consideraban lo que quedaba del auténtico Israel, autoatribuyéndose la denominación de el resto. Dado los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto en el Qumrán, muchos historiadores relacionan sus comportamientos con el cristianismo primitivo, como se puede leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 45, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Y también lo relacionan por el modo del uso de las escrituras, ya que usaban la Septuaginta y la definición de maestro de justicia que usaban con Jesucristo también era una característica de ellos. Una de las razones utilizadas por nuestros hermanos separados se basa en nombrar a Flavio Josefo, que era un historiador judío fariseo. Este escribió hacia el año 93 después de Cristo su obra precisamente en respuesta contra un gramático egipcio llamado Apión, que había desacreditado la validez y la antigüedad del judaísmo, por lo que se enfocó en defender en dicha obra desde su perspectiva la secta de los fariseos.
De ahí precisamente el listado de 22 libros sagrados enunciándolos de la siguiente manera. Abro comillas. Que con justicia se cree que son divinos. 5 que pertenecen a Moisés, 13 libros que los profetas que vinieron después de Moisés escribieron y 4 que contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Es importante hacer claridad que Flavio Josefo no los enumera por nombre y por lo tanto esto sería una presunción por parte de nuestros hermanos protestantes. Pero olvidan que determinar que este argumento es válido entra en un fuerte conflicto dado que la Biblia hebrea contiene 24 libros y no 22 como lo dice Flavio Josefo, y más aún que su propio canon protestante es de 39 libros, que aunque con un contenido similar a la Biblia hebrea, tiene la división de los libros hechos en la Septuaginta griega y que es utilizado por la Iglesia Católica. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dicen los protestantes de la traducción Septuaginta y por consiguiente de los libros deuterocanónicos. Para ello vamos a citar al doctor Gonzalo Báez Camargo, que escribió el libro Breve Historia del Canon Bíblico. Eso fue escrito en el año 1975. Báez Camargo fue un mexicano metodista presbiteriano, pastor, hebraísta y teólogo protestante, y que al igual que muchos de los eruditos estudiosos de la historia y de la palabra, a medida que profundizan, son sinceros en sus apreciaciones y publicaciones. En este libro, que es de estudio de los pastores que se encuentran en formación, se cuenta la verdad, y cuando hablamos de verdad, me refiero a la verdadera verdad, dado que, desde Lutero, cada uno cuenta su verdad. Entonces los invito a leer conmigo este fragmento del libro del doctor Báez Camargo. En el curso del propio siglo I, especialmente por la rápida difusión del cristianismo naciente entre los judíos de la dispersión, es decir, los de la diáspora, y los gentiles, unos y otros de habla griega, de modo que el Nuevo Testamento formado durante la segunda mitad de este siglo hubo de componerse de escritos en griego, no en hebreo y ni siquiera en arameo. Por esta razón, los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, o sea, la Escritura, conocida hasta aquel entonces como lo nombra Pablo en 2 de Timoteo 3:16, cuando nos dice que toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Todos esos cristianos del primer siglo utilizaron a tal punto la versión griega Septuaginta, que ésta vino a ser, de hecho, la Biblia de la iglesia primitiva. Y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. Con toda probabilidad consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Ojo, consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Y hasta es muy probable que en cuanto a la versión misma, siguieran el criterio de Filón y la consideraran tan inspirada como los originales hebreos. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, es decir, casi un 80% según el cómputo de Cypher, se hacen directamente desde la Septuaginta y no del texto hebreo. Por supuesto, los cristianos se daban cuenta de las diferencias que hay entre ambos, pero en algunos de los padres de la iglesia llegó a ser tanta la confianza que le tenían a la Septuaginta que, por ejemplo, Justino, en su diálogo con Trifón, un judío, acusaba a los judíos de haber alterado deliberadamente el texto hebreo para suprimir en él pasajes que identificaban a Jesús como el Mesías y que se encontraban en las copias de la Septuaginta usadas por los cristianos. Es por eso, mis queridos compañeros, mis queridos amigos, que es muy importante entender el significado que tiene la historia frente al análisis del canon bíblico. Ya como lo vimos en los hallazgos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, se ha logrado identificar que la Septuaginta es precisamente la traducción que ha conservado sus textos en carácter primitivo, sin ningún tipo de modificación o adulteración. Entonces, por eso mismo, la Iglesia Católica reconoce y usa
precisamente el texto de la Septuaginta, y precisamente lo usó con San Jerónimo en la traducción que ha sido base fundamental de todas las Biblias católicas, que es la Vulgata Latina, que es la traducción de la Septuaginta al idioma latín. Ok, ahora vamos a ver de dónde viene la Biblia de los protestantes. Martín Lutero era un teólogo y fraile católico agustino, que envió sus 95 tesis anexas a una carta al arzobispo elector de Maguncia, Alberto de Brandenburgo. Eso lo hizo el 31 de octubre de 1517. Ojo con esa fecha, 31 de octubre de 1517, fecha que actualmente se considera el comienzo de la Reforma Protestante y que se conmemora anualmente como el Día de la Reforma. Lutero traduce la Biblia católica al alemán utilizando para la traducción como base textual para el Antiguo Testamento la Septuaginta en griego, utilizada precisamente por la Iglesia Católica. También se fundamenta en el texto masorético, que es la versión hebraica del Tanakh, editada por los hebreos masoretas entre el siglo VI y X después de Cristo. Texto que tiene variaciones significativas con respecto a los textos más antiguos como la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto que datan del siglo I después de Cristo. Y para el Nuevo Testamento, Lutero utilizó el Textus Receptus, que es la edición del texto griego realizado por Erasmo de Róterdam, que también era católico, y la Vulgata Latina, que es la traducción de San Jerónimo de Estridón, también católico. Su Biblia, la de Lutero, contenía los 73 libros que la Biblia católica tuvo por casi 1300 años. Inicialmente, Lutero tenía un punto de vista bajo de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Llamaba a la epístola de Santiago una epístola de paja, encontrando en ella poco que apuntar a Cristo y a su obra salvadora. También tuvo palabras duras hacia el libro de Apocalipsis, diciendo que él no podía detectar de ninguna manera que fuera producción del Espíritu Santo. Lutero, sin embargo, no eliminó estos libros de sus ediciones de las Escrituras, sino que en la edición del Nuevo Testamento del año 1522, Lutero eligió colocar en una sección de apócrifos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estos libros, y los añadidos a los libros canónicos que se encuentran en la Septuaginta griega, pero no en el texto masorético hebreo. Resumiendo, Lutero dejó los libros denominados deuterocanónicos, decisión que definió las Biblias destinadas a los protestantes hasta la fecha. Estaban incluidos en su Biblia, pero no en la tabla del contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento, haciendo la siguiente salvedad en sus comentarios. Apócrifos, y él los denomina de esta manera: estos libros no se consideran iguales a las Escrituras, pero son útiles y buenos de leer. Comentarios hechos en la Biblia que él publicó en 1534 y posteriormente. Casiodoro de Reina fue un religioso jerónimo español convertido al protestantismo. Es el traductor de la primera Biblia protestante al castellano, dado que la primera Biblia traducida al castellano fue la Biblia católica alfonsina en el año 1280, precisamente llamada así por el rey Alfonso X, quien fue el que patrocinó la traducción realizada por la Escuela de Traductores de Toledo, utilizando como base textual la Vulgata Latina de San Jerónimo. Es llamada Biblia del oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Fue publicada el 28 de septiembre de 1569, utilizando como base textual para el Antiguo Testamento el texto masorético y la Biblia de Ferrara, que es una traducción judeo-española de 1553, y para el Nuevo Testamento utilizó el Textus Receptus. Esta Biblia protestante, hecha por un ex católico, posee los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento agrupados junto a los demás libros del Antiguo Testamento de acuerdo al modelo de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Cipriano de Valera, por su parte, era un monje jerónimo y humanista católico, que también se separó de la Iglesia.
Cipriano de Valera realiza en el año 1602 la primera revisión de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, denominada como la Biblia del Cántaro, con una única corrección enfatizada en cambiar el orden de los libros, dado que aunque conservaba los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento de la Iglesia, los deja pero agrupados antes del Nuevo Testamento, conforme a la pauta establecida por Lutero. Especialistas como Carlos Gili Ortiz, un respetado historiador, afirma que el nuevo editor, es decir, Cipriano de Valera, se limitó a cambiar el orden de los libros y a añadir o quitar notas marginales, con alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor, cuyo nombre viene además ostentosamente silenciado en la portada. Efectivamente, las modificaciones del texto de la Biblia original de Casiodoro de Reina fueron mínimas, haciendo como única modificación notoria el cambio de orden de los libros del Antiguo Testamento, dejando en una sección aparte los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento de la Iglesia. Esta revisión de Valera se considera la Biblia precursora de la Biblia Reina Valera de 1960. Pero ¿por qué esta traducción de las Sagradas Escrituras es de 66 libros y no contiene los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento incluidos en la Biblia original, que precisamente sí contiene los 73 libros? Eso nos lo explica el biblista protestante presbiteriano el doctor Gonzalo Báez Camargo, que en su libro Breve Historia del Canon Bíblico nos comenta: las sociedades de Edimburgo y Glasgow, que era una línea calvinista anticatólica, protestaron enérgicamente contra la Sociedad Bíblica Británica en Londres, porque estaban traduciendo y distribuyendo Biblias con los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que siempre habían estado en la Biblia, ya que ellos consideraban a estos libros muy católicos. Esta controversia alcanzó su mayor intensidad en 1820. La controversia arreció más todavía e hizo crisis entre los años 1824 y 1825, cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de las Sociedades Bíblicas Unidas, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final: que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de las sociedades bíblicas limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluyendo la circulación de los deuterocanónicos. Precisamente esto se resume que la razón del retiro de los 7 libros deuterocanónicos originales de la Biblia se debe precisamente a presiones económicas hechas a las Sociedades Bíblicas Unidas por parte de sectores protestantes anticatólicos como las sociedades de Edimburgo y de Glasgow. Bueno, entonces ahora vamos a definir si Jesucristo y los apóstoles usaron la traducción de la Septuaginta. Uno de los pasajes utilizados por nuestros hermanos separados para sostener que la Iglesia Católica no definió ningún canon de las Sagradas Escrituras es que el mismo Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, nos cuenta que el canon ya estaba definido, tratando ellos de manera forzada llevar sus palabras a la posición de estar hablando del canon palestinense. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y porque desde la infancia conoces las letras sagradas que pueden instruirte en orden a la salud por la fe en Jesucristo. Pues toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Lo primero que tenemos que tener en claro es analizar detalladamente las palabras usadas por Pablo en la carta, dado que precisamente utiliza la palabra toda, haciendo una aclaración de cobijar precisamente
todos los libros usados por la comunidad judía en general y los primeros cristianos, como ya lo vimos antes. Dado que, por ejemplo, los judíos saduceos solo reconocían el Pentateuco, en contraste con los fariseos, ya que ellos reconocían los escritos que hoy constituyen la Tanakh y adicional a eso la ley oral, es decir, la Mishnah. También los celotes o los celotas con los esenios, ellos utilizaban la Septuaginta, ¿sí? Entonces nuestros hermanos separados utilizan esta cita hablando que Pablo se refería al canon palestinense, aunque esto no estaba establecido de manera clara y uniforme por todos los judíos de la época. Fue sino hasta iniciando el año 90 en Yavnia y finalizando hasta el año 400 la compilación de la Tanakh, que es lo que conocemos hoy como la Biblia hebrea. Pablo era un judío fariseo converso al cristianismo, llamado Saulo antes de su conversión. Era oriundo de Tarso, una ciudad situada en la provincia de Cilicia en el Asia Menor. La lengua materna de Pablo desde su nacimiento era precisamente el griego, ya que no se observan semitismos en su uso de este idioma. Pablo utilizó la Septuaginta griega, adicional a que todas sus cartas están escritas en griego. La historia concuerda en describir a Pablo con el perfil de un judío de la diáspora, nacido en una ciudad helenística. La importancia de su conversión radica que fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Todos sus escritos fueron hechos en griego y precisamente en ese idioma se dirigió a las comunidades gentiles. Y precisamente en la segunda carta de Pablo a Timoteo, escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo, él habla de la importancia de que Timoteo, que era líder de la iglesia de Éfeso, obedezca al obispo de Roma y de mantenerse en la sana doctrina y tener cuidado de los falsos doctores. Es por esta razón que esta cita bíblica, es decir, refiriéndome a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, se encuentra descontextualizada y es usada de manera errónea para sustentar algo que carece de validez histórica y exegética. Otros argumentos usados por nuestros hermanos separados son el tratar de asegurar que Jesucristo habló del canon palestinense, y otro argumento es lo que ellos llaman el silencio de Dios. Otro texto usado por nuestros hermanos separados es Lucas capítulo 24 versículo 44, donde ellos dicen que Jesús habla lo siguiente: les dijo, esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Nuestros hermanos separados aducen que Jesucristo se refiere de manera explícita al canon hebreo, ya que habla del cumplimiento de la profecía que habla de su llegada. Y cita la ley de Moisés, lo que se puede interpretar como el Pentateuco, en los profetas, que hablamos de los anteriores y los posteriores, y en los salmos, lo que ellos interpretan como los escritos en general, diciendo que es obvio que Jesús aludía a toda la Biblia hebrea, como ya se conocía en su tiempo, lo que sigue generando vacíos en sus teorías, dado que el canon hebreo no estaba cerrado y las sectas judías no tenían consenso frente a ese tema, como ya lo vimos anteriormente. Adicional, se atreven a plantear una teoría sobre el silencio de Dios, una incorrecta interpretación de algo que llaman periodo intertestamentario, que duró supuestamente cerca de 400 años. Dado que los judíos creen que el cielo se cerró y el Espíritu Santo se retiró de Israel, y por ello a partir de Malaquías no fueron escritos más libros en la Biblia hebrea. Los protestantes consideran que este periodo denota el cierre del Antiguo Testamento. Esta interpretación errada y descontextualizada carece también de interpretación histórica y exegética, dado que el libro de Malaquías fue escrito aproximadamente en el 450 a.C. Esto dejaría por fuera al libro de Esdras, dado que
data su redacción posterior a Malaquías en el 440 a.C. y el libro de Nehemías, que data del 430 a.C. y que son dos libros que ellos tienen en su Biblia. Entonces, tenemos dos argumentos que sostienen, primero, que Jesús cuando habla de los profetas se refiere a Malaquías, o sea, hasta Malaquías, y por lo tanto estaría cerrando el canon del Antiguo Testamento en dicho libro. Y el segundo, una teoría llamada el silencio de Dios, que es una afirmación que carece de soporte bíblico, dado que en ninguna parte de la Biblia se habla de que Dios se callaría por un tiempo y luego volvería a hablarle a su pueblo. Adicional a lo anterior, que corresponde a la interpretación histórica, el mismo Jesús lo refuta, dado que la mala interpretación de Lucas capítulo 24 versículo 44 lleva a una ilógica contradicción de las Sagradas Escrituras, lo que es imposible, dado el principio de la hermenéutica bíblica que nos dice que las Sagradas Escrituras no se contradicen sino se complementan. Por lo tanto, al hacer el análisis y ver en otros pasajes al mismo Jesucristo hablando, en Lucas capítulo 16 versículo 16 y Mateo capítulo 11 versículo 13 diciendo lo siguiente. En Lucas, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y cada cual ha de esforzarse para entrar en él. Y en Mateo capítulo 11 versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, refiriéndose precisamente a Juan el Bautista. Y si queréis oírlo, él es Elías que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga, que precisamente es la premonición, la profecía descrita en Malaquías capítulo 4 y capítulo 3. Eso significa que cuando Jesucristo hablaba de los profetas en Lucas capítulo 24-44, no se refería hasta Malaquías como se pretende hacer creer. Por el contrario, ratifica que Dios nunca dejó de comunicarse con su pueblo hasta la última revelación que se da hasta el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesucristo, que es el mediador y plenitud de toda la revelación, dado que Dios ha dicho todo en su verbo, como lo muestran en Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 2. Por lo anterior, Juan el Bautista es por lo tanto no solo el último profeta del Antiguo Testamento, sino también el que da apertura en el Nuevo Testamento y prepara el camino para la llegada de Cristo. Bueno, entonces siguiendo el curso de la demostración de que Jesucristo y los apóstoles sí usaron la traducción de la Septuaginta, vemos que la enseñanza de la limosna fue dada directamente por Jesucristo, pero en la Biblia protestante no hay soporte de la enseñanza que Jesucristo haya realizado en el Antiguo Testamento en los 39 libros que ellos tienen. En la Biblia protestante Jesucristo aparece de la nada, hablando de la limosna, como si se hubiera inventado de la nada dicha enseñanza, pero no es así. Precisamente, si nos vamos a nuestro Antiguo Testamento de 46 libros, los cristianos católicos sí podemos observar el origen de esta enseñanza de Jesucristo y por qué somos exhortados a practicarla. En el Nuevo Testamento, Jesucristo enseña la práctica de la limosna y cómo ello favorece obtener un tesoro en el reino de Dios, como una recompensa, una indulgencia. Vamos a Lucas capítulo 12 versículo 33. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Aquí no estamos determinando que la sola limosna salva, pero sí es un canal para la justificación, dado la misericordia inmersa en su práctica, traduciéndose en una buena obra, una obra de caridad. En el Antiguo Testamento podemos ver de dónde Jesucristo toma esa enseñanza. Y vamos a mirarlo en Tobías capítulo 4 versículos del 10 al 11. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Eclesiástico capítulo 16 versículo 14 también lo nombra. Reservará un sitio para el que hace la limosna. Cada uno recibirá según sus obras. Eclesiástico capítulo 17 versículos 22 y 23.
El Señor guarda la limosna del hombre como un sello, y su generosidad como la niña de sus ojos. Al final se levantará y le retribuirá, dará a cada uno su recompensa. Eclesiástico capítulo 40, versículo 17 dice: la caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna permanece para siempre. Eclesiástico capítulo 40, versículo 24. Hermano y protector ayudan en la desgracia, pero todavía más salva la limosna. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos vuelve a mostrar la enseñanza de la limosna. Entonces vamos a verlo en Mateo capítulo 6, versículo 4. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En Lucas capítulo 11, versículo 41 dice: dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. En el Antiguo Testamento, en los libros deuterocanónicos, vemos de dónde viene precisamente esa enseñanza. Tobías capítulo 4, versículo 7. Como todos los que practican la justicia, haz limosna con tus bienes, pero al hacerlo, no recuerdes las rencillas, no vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. En Tobías capítulo 14, versículo 8. Ahora pues, hijos, yo os recomiendo que sirváis sinceramente a Dios, y hagáis lo que le agrada. Mandad a vuestros hijos para que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, con sinceridad y con todas sus fuerzas. En Tobías capítulo 12, versículos del 8 al 9 dice: buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con la justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Eclesiástico capítulo 3, versículo 30 dice: el agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. Entonces aquí vemos que la limosna purifica, y es un camino para alcanzar la justificación como buena obra. No se trata de comprar a Dios. Esa es la mentalidad de nuestros hermanos separados. La limosna es un acto de misericordia, y es precisamente porque Dios es misericordioso con el que es misericordioso. La enseñanza de la limosna y el beneficio de su práctica en el cielo se da dado que la limosna es un acto de misericordia, y Dios es misericordioso con el prójimo. Esto es confuso para nuestros hermanos separados, ya que malinterpretan su práctica aduciendo que lo que se pretende es comprar el perdón de Dios con dinero, lo que es falso, dado que el dinero no va al cielo, no le llega a Dios. La limosna va al pobre y necesitado, y se asemeja a la parábola del siervo sin entrañas, como lo vemos en Mateo capítulo 18 de los versículos 21 al 35, que cuenta la historia de un rey que llamó a los siervos a dar cuentas, y uno de sus siervos le debía 10,000 denarios. Como no tenía con qué pagar, y ante la posibilidad de ir a la cárcel, pidió clemencia para que le diera tiempo para pagar. El rey se compadeció, le condonó la deuda, pero este siervo al salir buscó a un compañero que le debía 100 denarios, y lo oprime exigiéndole que le pagara. Pero su compañero le suplicó paciencia y tiempo para pagar, pero este siervo se negó, no tuvo misericordia, y lo hizo encerrar en prisión hasta que se pagara la deuda. Los que vieron esto lo acusaron ante el rey, y el rey, al ver que no tuvo misericordia como lo hizo él, lo llamó y lo juzgó y lo mandó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Aquí se cumple la promesa de la enseñanza de la limosna, donde Dios es misericordioso con el que es misericordioso con su prójimo. ¿Qué citas de los libros deuterocanónicos están soportados en el Nuevo Testamento? Una de las más contundentes razones por las cuales nosotros los católicos sustentamos que los libros deuterocanónicos son inspirados se halla precisamente en el libro de sabiduría, donde se muestra una de las profecías más exactas sobre Jesucristo, un libro que fue escrito casi 100 años antes del nacimiento del Mesías, y nos dice lo siguiente:
Vamos a revisar Sabiduría capítulo 2 versículos del 12 al 24. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: pongamos trampas al justo que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar. Pregunto, ¿quién reprendía a los judíos por violar la ley? Cristo. ¿Y quién le hizo la guerra a Cristo? Los judíos. Nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Eso lo vemos en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, insensatos, ciegos. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Eso lo vemos en Juan capítulo 5 versículo 18. Por eso los judíos buscaban matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía ser hijo de Dios haciéndose igual a Dios. En Juan capítulo 10 versículos 36 al 38 dice: cuando los judíos lo iban a apedrear por supuestamente blasfemar por decir soy hijo de Dios, él les dice que las obras que realizaba era para que conocieran que el Padre está en él y él en el Padre. Eso también se ve en Mateo capítulo 26 versículos 63 al 64, donde le pregunta en el juicio el sumo sacerdote: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió: tú lo has dicho. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible, nos es insoportable. En Mateo capítulo 26 versículos del 3 al 4, se reunieron por entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice, llamado Caifás, y tomaron consejo entre sí sobre el modo de apoderarse de Jesús con engaño para darle muerte. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Jesucristo daba dignidad a la mujer. En Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 nos muestra el relato de la mujer acusada de adulterio que iba a ser apedreada y que Jesús no juzga. También el diálogo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículos del 4 al 42. Precisamente un diálogo en contra del comportamiento de la época, dado que la mujer era una posesión del hombre, de una importancia inferior. Los samaritanos eran considerados por los judíos como impuros, peor que los gentiles. Nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Jesucristo en Mateo capítulo 23 de los versículos del 27 al 33, Jesús se diferencia a los fariseos y saduceos por su manera de aplicar la ley a rajatabla, sin sentir amor por el prójimo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Mateo capítulo 25 del 31 al 46, donde Jesús nos habla con la parábola del juicio final, donde nos habla de una compasión activa, caracterizada por obras de misericordia. La justificación se dará también por el amor al prójimo y las obras de misericordia hacia él. Veamos si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasará en su tránsito. En Mateo capítulo 16 versículos del 1 al 4 los fariseos ponen a prueba a Jesús, pidiéndole una señal milagrosa del cielo. En Marcos capítulo 10 versículos 2 al 12, cuando los fariseos ponen a prueba a Jesús preguntándole si era lícito que un hombre repudiara a su mujer. Pues si el justo es hijo de Dios, él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. En Mateo capítulo 27 versículos del 41 al 43, cuando habiendo crucificado a Jesús, los escribas y fariseos se burlaban de él diciéndole: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz, y en ti creeremos, que lo salve Dios si de verdad lo quiere.
Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Isaías capítulo 53 versículo 7, Mateo capítulo 26 versículo 63, Mateo capítulo 27 versículo 14 y Hechos capítulo 8 versículos del 32 al 35 nos habla de esto. Y como oveja fue conducido al matadero, y como cordero enmudecía delante de quien lo trasquila. Así él no abre su boca. Lo bofetearon, azotaron, escupieron, se burlaron y no abrió su boca sino para pedir misericordia al Padre por ellos. En Lucas capítulo 23 versículo 24, donde Jesucristo clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él Dios le visitará. La condena a muerte de cruz en Mateo capítulo 27 versículos del 22 al 23 era una muerte deshonrosa, la muerte de cruz, siendo para los romanos la peor condena, ya que implicaba una crueldad extrema, despojando de cualquier resto de honra al ajusticiado, pues era un castigo reservado solo para los esclavos. Así discurren pero se equivocan, los ciega su maldad. Cuando Pilatos preguntó a quién quieren que libere, a Barrabás o a Jesús el que dice ser Cristo, ellos respondieron todos a Barrabás. No conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa por la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. La verdadera muerte, hermanos, la experimentan los que siguen al diablo, ya que Jesucristo vino a proclamarnos la salvación de la muerte y recibir la vida eterna. Eso lo afirma Pedro en Juan capítulo 6 versículo 68. Señor, ¿a quién iríamos si tú tienes palabra de vida eterna? Es precisamente este libro de sabiduría uno de los libros del Antiguo Testamento donde se retrata de manera exacta lo que iba a suceder con Jesucristo, todo su martirio, su pasión, y está descrito de manera detallada. Y es este libro que no se encuentra en la Biblia de nuestros hermanos separados. Un libro que ellos sacaron, un libro que ellos retiraron precisamente de la Biblia por presiones económicas a las Sociedades Bíblicas Unidas. Bueno, vamos a seguir mirando qué otros pasajes de los deuterocanónicos en el Antiguo Testamento están citados en el Nuevo Testamento. Y precisamente vamos a hablar lo que dice Tobías capítulo 3 versículos del 7 al 10. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: Sucedió aquel mismo día que también Sarrá, hija de Raguel, el de Bataná de Media, fue injuriada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como casados. La esclava le decía: eres tú la que mata a tus maridos, ya has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos, y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sarrá, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan: tenías una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Esta es una historia narrada en uno de los libros deuterocanónicos, Tobías,
que no se encuentra contenida en ningún otro libro del Antiguo Testamento, y se ve precisamente esta historia en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 22 versículos del 25 al 28, Marcos capítulo 12 versículos del 20 al 23 y Lucas capítulo 20 versículos del 27 al 33, donde los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, pusieron a prueba a Jesús hablándole precisamente de esta historia de la viuda de 7 hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 20 versículos 27 al 33. Se acercaron a algunos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniere a morir con mujer, pero sin hijos, su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues había 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo y el tercero tomaron la mujer, e igualmente los 7, y no dejaron hijos y murieron. Por fin murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Esta es una historia precisamente narrada en el Nuevo Testamento que solo se encuentra en Tobías capítulo 3 versículos del 7 a 10. Es precisamente otra de las pruebas que precisamente Jesucristo y los apóstoles utilizaban la Septuaginta, precisamente con sus libros deuterocanónicos, así como los demás judíos de la época. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ver que hay más ejemplos de citas en el Nuevo Testamento de los libros deuterocanónicos, así que los vamos a revisar rápido para que conozcan que aún hay más ejemplos de los que hemos hablado. En Hebreos capítulo 11 versículo 35 dice: unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Esto es la historia de los hermanos que se negaron a comer carne de cerdo y fueron torturados y asesinados. El único lugar en el Antiguo Testamento en que encuentra referencia a esto es en 2 de Macabeos capítulo 7 versículos del 1 al 29. También en Hebreos capítulo 11 versículo 38 dice: errantes por desiertos y montañas. Esto se encuentra en 1 de Macabeos capítulo 2 versículos 28 al 30 y 2 de Macabeos capítulo 5 versículo 27. En Juan capítulo 10 versículo 22 dice: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto se encuentra en 1 de Macabeos capítulo 4 versículos del 52 al 59. En Romanos capítulo 9 versículo 21 dice: el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa. Esto se encuentra en Sabiduría capítulo 15 versículo 7. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 7 dice: el oro que es probado por el fuego. Esto se encuentra precisamente en Sabiduría capítulo 3 versículos del 5 al 6. En Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 32, Dios es conocido por las cosas que Él ha creado. Esto se encuentra en Sabiduría capítulos 13 del versículos 1 al 9. Apocalipsis capítulo 21 versículo 18 dice: el material de esta muralla es jaspe, y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Esto se encuentra en Tobías capítulos 13 de los versículos 16 al 17. Mateo capítulos 13 al 43 dice: entonces los justos brillarán. Esto se encuentra en Sabiduría capítulo 3 versículo 7. Marcos 14, 61 al 62 dice: eres tú el Cristo, el Hijo del bendito. Y dijo Dios: sí, yo soy. Esto se encuentra en Sabiduría capítulo 2 versículo 13. Lucas capítulo 24 versículo 4 dice: se presentaron 2 hombres con vestidos resplandecientes. Esto se encuentra en 2 de Macabeos capítulo 3 versículo 26. En Romanos capítulo 11 versículo 33 dice: cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Esto se encuentra en Judith capítulo 8 versículo 14. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 20, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Esto se encuentra en Baruch capítulo 4 versículo 7. También 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: si alguno que posee bienes en la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón,
¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Esto se encuentra en Tobías capítulo 4 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 29 dice: de no ser así, ¿a quién viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Aquí San Pablo tenía en mente segunda de Macabeos capítulos 12 y versículo 44. Listo, hermanos, este fue un tema muy extenso, entiendo que nos hemos pasado en un tiempo largo, pero el que realmente se sienta apasionado por investigar por este tema del canon bíblico y la historia de la Biblia, la que usamos nosotros los católicos, le va a encantar. He tratado de resumir un tema muy largo en un tiempo muy corto, pero hay mucha, pero muchísima información que no puede quedar por fuera. Así que de antemano les doy las gracias a todos ustedes por su apoyo. Les pido que le den me gusta a este video, lo compartan en su comunidad para buscar que llegue este mensaje a más personas. Y no olviden suscribirse a su canal Apologética Católica. Dios los bendiga, muchas gracias hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.